Vicepresidenta convoca a los curas villeros y en el ámbito del Senado habla desde lo más hondo de sus convicciones religiosas y políticas y dice: yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Pero sí, yo les invité, después me di cuenta que no podían, pero ya hablamos mucho, nos mandamos mensajitos y ellas me mandan miel de la Basílica de Rosario, del Rosario de San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecan y cositas, así siempre nos mandamos mensajitos. Yo las quiero mucho, ellas me quieren mucho. Nada, quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy, muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios, lo decía Ignacio, desde la inflación, de los precios, de la necesidad de la gente, de lo que decía recién la hermana, que la gente comía, y comían en familia además, porque la gente no tenía que ir al colegio, se iba a estudiar y además te daban una computadora. Y la gente volvió a comer en las casas, ¿no? Porque es lo que la familia quiere, sentarse al mediodía y a la noche, o a la noche si es que al mediodía los padres trabajan y están afuera, y comer en familia. Yo digo siempre que ese es el orden, ¿no? Porque a mí me gusta también vivir en orden, a todos nos gusta el orden, ¿no? Pero para mí el orden que nosotros dimos a nuestro gobierno fue ese, ¿no? El orden de que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el comercio, el vendedor en su comercio, el comerciante, el orden que cada uno esté haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo y bala, eso no me parece orden. Aparte son órdenes que duran poco tiempo. Todos hemos tenido experiencias en la historia. Yo soy militante de muy joven y tengo muchos años ya, y todo lo que fueron experiencias de violencia y de querer imponer cosas con las violencias más extremas, más tremendas, finalmente fracasaron, y no solamente fracasaron, sino que dejaron tragedias, secuelas, heridas que la sociedad todavía aún tiene. Por eso digo que yo ese día que llegué, había estado acá en el Senado hasta las 8:30 más o menos, y la verdad que estaba feliz, porque ese día tuvimos una reunión con la gente de YPF y con los de la empresa de Malasia, Petronas, que ya habíamos tenido un acuerdo allá por el año 2014, cuando recuperamos YPF y Vaca Muerta, y ellos van a hacer una inversión muy importante en la Argentina que nos va a permitir tener exportaciones con el gas y demás. Yo venía contenta porque
finalmente, ahora que tenemos que importar gas, íbamos finalmente dentro de 4 o 5 años a comenzar a exportar gas. Esto iba a significar divisas, en fin. Y bueno, y pasó lo que pasó, pero yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Porque además, Toto, además, Ignacio, esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Esa fue cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa, y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación. El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo vieron que venía en las conferencias que yo venía dando de la economía bimonetaria y qué sé yo, del dólar, pim, pum, pam. Es eso. Entonces, hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso, para volver a reconstruir. Y la verdad que cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa intención y sigo con la misma intención de siempre. Primero porque es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como dicen los curas que quieren todos ser papa, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué cura no quiere ser papa? Obviamente. Eso lo charlamos una vez con Jorge, él se reía. Y finalmente yo tenía razón. Finalmente yo tenía razón. Y la verdad que en mi caso yo ya fui presidenta 2 veces. O sea, la máxima ambición que tiene un político, una política en la Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen, ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son realmente ver si podemos salir. Y miren, yo decía, porque hay toda una cosa que normalmente se dice que antiperonismo, peronismo, la grieta. No, miren, yo traje acá, ahora les voy a explicar qué es este libro, pero quiero contarles algo porque es una cosa que puede ayudarnos a entender el problema que en cierta medida por ahí tenemos los argentinos y que arrastramos en la historia, en los 200 años de historia. El 24 de diciembre de 1929 hubo un atentado contra la vida de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era presidente de la República Argentina. Había ganado en el año 28, el año anterior, por más del 60% de los votos. Pero la crisis del crack del 29, de la Bolsa de Nueva York y lo que fue la Gran Depresión, después a partir del 30, había disparado los precios en la Argentina de los alimentos. Había muchísima inflación. Habían perdido poder adquisitivo los salarios de los trabajadores, producto del crack mundial, y había una oposición muy feroz. A Hipólito Yrigoyen habían hecho un acto el día anterior en la puerta de la casa, y el 24 de diciembre, cuando iba acompañado con su custodia, una persona atentó contra su vida con 5 balazos. Hirió al comisario que iba con él, Yrigoyen salió ileso y
el agresor fue abatido por la policía. Pero yo quiero mostrarles, porque obviamente si yo cuento, bueno, puede ser una opinión sesgada de Cristina lo que está diciendo. Este libro es del año 1929, es el diario de sesiones de este Senado. Diario de sesiones de este Senado. El atentado fue el 24 de diciembre, pero el 21 de enero del 30, hubo una sesión y obviamente los senadores, no había senadoras en ese momento, eran todos hombres. Todavía no había llegado a Perón con el voto femenino. Así que, miren chicos, chicas, estábamos todos hombres. Y entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Esto lo digo en nombre de la representación radical, con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor presidente, del mismo honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Irigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Irigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto, todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la Revolución Francesa y habló de la guillotina, 1930. Va a ser un siglo y ya había amenazas de guillotinas por no compartir una opinión política. ¿Qué le contesta la oposición? Senador Vidal, de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. En ese momento la prensa era el diario Crítica. Diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender 1 millón de ejemplares diarios, Toto, 1 millón. Había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas nada más, concentradas la mayoría, obviamente aquí en Buenos Aires, vendía 1 millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía. O sea, vieron que ahora no, porque lo que pasó en los últimos 40 años, el peronismo, que esto, que el peronismo es responsable, que el peronismo... No existía el peronismo. Acá, Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín. ¿Por qué traigo esto a colación? Y bueno, porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. 6 meses después de esto, Hipólito Yrigoyen se producía el primer golpe militar de la historia y se fundaba lo que después se conoció hasta 1983 como el Partido Militar. Esto sucedía en 1930. Creo que esto es para ayudarnos a reflexionar. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia,
y es tal vez un lugar común decir que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pero no por ser común deja de ser cierto, ¿no? Y yo quería traer esto a colación, porque creo que tenemos la obligación, los argentinos y las argentinas, de retomar un camino que costó mucho en la Argentina, costó mucho, 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 y que además tomar el ejemplo también. Yo sé que a muchos o a otros o a otras no les gusta por ahí que hablemos de las abuelas o de las madres de Plaza de Mayo, pero cuando yo también era senadora y se declaró la inconstitucionalidad o la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, yo me pregunté, ¿sabes? Porque la verdad que estaba sentada en la banca y digo, yo no sé si me hubieran secuestrado un hijo y lo hubieran torturado y matado y desaparecido y además me hubieran robado un nieto si hubiera sido de reclamar únicamente justicia y aplicación de la ley, como hicieron, porque la verdad que este es el tema. Cuando alguien delinque no se lo puede ni matar, ni secuestrar, ni torturar, ni nada. Hay que aplicar la ley. Y todos tenemos que tener ese ejemplo cívico como argentinos. El otro día, cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entregaron a la policía, a la ley. Y la verdad que yo no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. Sinceramente, no creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir de 1983 no requiere de la sanción de ninguna ley. Las que ya están vigentes alcanzan y sobran. Alcanzan y sobran. Lo que hay que poner es mucha institucionalidad y mucho respeto democrático y cívico para reconstruir, porque si además, Toto, Ignacio, no hacemos eso, ¿ustedes creen que es posible reconstruir económicamente el país con lo que es necesario para la gente que no le alcanza el salario, para los que lo tienen, o que no pueden pagar el alquiler de la casa para los que todavía pueden pagar un alquiler? O lo que planteaba Toto, y que es una de las pasiones que tiene Juan, nuestro amigo, nuestro compañero amigo Juan Grabois, con el tema de la tierra, ¿no? Del lugar para vivir. Esas casas donde uno ve que en un mismo terreno construye el padre, la familia adelante y ya no hay más lugar. Y entonces todo se complica. ¿Se puede hacer esto en un clima? ¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Miren, si la economía tiene problemas hay que discutir de números y ponernos de acuerdo discutiendo de números. Es lo más fácil de poder discutir los números. Son lo más fácil de poder discutir los números, porque 2 más 2 es 4, no hay posibilidades de que sea 5 o 6. En cualquier otra cosa, en política, en religión, es lo que cada uno piensa y siente. Pero la gran ventaja que te da la economía es que podés discutir sobre... Entonces, yo creo que cuando se pone tanto adjetivo, tanto insulto y tanto agravio, es porque no se quiere discutir en serio de economía. Porque, bueno, nada, hubo un momento, recién la hermana lo recordaba, y no significaba que era ni Disneylandia ni el paraíso cuando gobernaba Néstor o cuando me tocó ser presidenta a mí. Pero había trabajo, había esperanza, había expectativa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que volver a construir entre todos y todas y hacerlo con la actitud
de hablar con todos, con los que nos gustan y con los que no nos gustan, como hacía Cristo, en definitiva. Me he vuelto un poquito mística, Toto, ahora. Sí, convengamos que razones para hacerlo me asisten razones para hacerlo. Y por eso quería hoy estar con ustedes, porque ustedes están al lado de los que más sufren, están llevando la palabra de Dios siempre, y de la Virgen y del Evangelio. Lástima que faltó José, que es mi gran consultor del Evangelio. Tenemos José Mayán, senador, es un católico militante y practicante, en serio. No, en serio. A mí, yo lo admiro y lo quiero mucho a José. Y nada, quería estar con ustedes porque a mí me parece que estando con ustedes también estoy un poquito más cerca de Dios y de la Virgen también. Así que nada, gracias por venir y le copié una cosa a Francisco. Ahora digo, por favor, recen mucho, mucho por mí, pero recen mucho porque lo necesito. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la primera aparición de la vicepresidenta después del atentado, sus primeras palabras en público. Así es, en el ámbito Senado, donde es presidenta, pero convocando a todos los queridos curas villeros y hermanas villeras.